Muy buenos días, qué gusto que nos esté acompañando en este nuevo inicio de semana. Es un verdadero placer que lo inicie pues en sintonía de la señal positiva de Agape TV, Canal 8 y por supuesto de este programa producido por Mix de Medio y conducido por su servidor Fernando Erazo. En esta mañana queremos conversar sobre diferentes temas de interés nacional, pero nos vamos a enfocar también, o bastante tiempo, en el primer órgano de Estado. Sabemos que en el país son tres: el órgano ejecutivo, el judicial y nos vamos a quedar en el tercero, en el legislativo. ¿Qué está sucediendo en el Parlamento salvadoreño? Y para eso vamos a analizarlo con el abogado y coronel en retiro, además de eso, analista político y ex candidato a diputado en las recientes pasadas elecciones legislativas y municipales de este año, el coronel Jorge González Segura. Buenos días, coronel, qué gusto que nos esté acompañando, hombre. Bueno, buenos días, y siempre sean mis primeras palabras para compartir bendiciones. Así sea. Y mandarle, pues, ¿verdad?, a toda esta teleaudiencia ese saludo en el cual Dios nos llama a orar los unos por los otros. Así sea. Así que también recordarles de que estamos en pandemia, Sí, que continuemos con las medidas, ¿verdad? Claro, claro. Para que no se nos vayan, y aquellos que vamos cumpliendo la edad, pues que nos vacunemos sin temor. Sí, así que yo, mis primeras palabras sean también de agradecimiento con tu programa, contigo, Fernando, gracias, ¿verdad?, por este espacio, y luego al programa Enfoques. Perfecto. Y como enfoque, pues vamos a enfocarnos a los temas que están, ¿verdad?, en boga. Que son de discusión, y no solo en nuestro país, coronel, sino que a nivel internacional. A nivel internacional, sí. Internacional. Muy correcto lo que dice el coronel, y lo vuelvo a repetir, por favor. No dejemos de lado las medidas de bioseguridad. La pandemia sigue, por lo tanto, pues el lavado de manos tiene que ser constante, el uso de alcohol gel, la mascarilla en lugares donde haya bastante aglomeración, y pues si no es necesario salir de casa, quedémonos ahí, pues estamos más seguros. Y así que yo siempre ando mi mascarilla. Miren, aquí están para que no digan, están hablando y no las tienen, perfecto. pero no, la mostramos. Pero hay un distanciamiento, coronel, sí, claro, que es parte fundamental también de las medidas para... Claro. Además, yo creo que ya se vacunó usted y yo igual. Bueno, yo estoy en el proceso, ¿verdad? Ok, perfecto. Estoy en el proceso y lo alargo porque algunas personas que me conocen estuvieron pendientes. Yo tengo ahorita un mes de haberme hecho una cirugía, ¿verdad? Y durante la cirugía, pues no pude vacunarme. Hoy al mes ya estoy programado. La próxima semana me toca la primera dosis y lo voy a hacer con gusto. Perfecto. ¿Verdad? Lo bueno es que es gratuita, voluntaria y pues universal, según lo que ha dictado el gobierno. Pero usted tiene confianza total en la vacuna. No, y no solo confianza, es que también hay eventos que se dan a nivel mundial, ¿verdad? Sí. Y hay que decirlo, ¿verdad? Esto llegó para quedarse y también una de las medidas para que tú puedas, ¿verdad?, visitar otro país, ya sea en Europa, ¿verdad?, o de acá a América, que uno viaja más seguido a Estados Unidos, es requisito, ¿verdad?, tener las vacunas. Así que, como decimos en buen salvadoreño, no hay vuelta, ¿verdad?, de hoja en este aspecto. Si uno va a querer viajar, y lo digo en lo personal, con mi esposa tenemos un viaje pendiente a Europa, ¿verdad? Y es muy necesario que estén aplicados. Y si Dios nos permite, lo vamos a llevar a cabo, lo vamos a hacer realidad. Primero Dios, ¿verdad? Y si no, pues mi esposa ya está vacunada, ¿verdad? Y pues yo estoy en ese proceso de vacunar. Perfecto. Eso es con respecto a las medidas de bioseguridad. Así es, perfecto, coronel. Iniciemos, como lo mencioné al inicio, enfocándonos en el Parlamento salvadoreño, ese órgano de Estado, el legislativo, como todos conocemos, pues los diputados de nuestro país. Coronel, usted fue candidato, quisiera saber un poco más de esa experiencia, sobre todo porque ya llevamos más de 40 días que la nueva legislatura ha tomado posesión y ya vamos a analizar cómo ha sido el actuar de esto casi 2 meses. Bueno, mira, sobre esto solo voy a tomarme un par de minutos, ¿verdad? Para decir el antes, ¿verdad?, el durante y hoy después. Perfecto. En el antes se criticó mucho. ¿El qué, coronel? Ahí viene, de la forma de proceder. Dentro de la misma asamblea, con respecto, ¿verdad?, a la formulación de ley. Esto equivale a decir, por ejemplo, que se criticó mucho en el antes, la dispensa de trámites. Hay que tener eso ya en mente, pero voy al antes otra vez. En el antes se criticó, ¿verdad?, de que los salarios de los diputados, ¿verdad?, eran jugosos y honorosos. Vamos a 40 días y no vemos todavía, ¿verdad?,
de que se esté hablando, que realmente se diga lo que se prometió. Aunque el presidente de la República la semana pasada hizo un tuit y dijo que en estos 40 días o 41 que llevaba la Asamblea no se podía reparar lo que han hecho los demás en 30, lo que no hicieron los demás en 30 años. Es que no es el hecho de lo que no se hizo en 30 años. Okay. Por eso te decía yo que es el antes, Okay. el durante. Perfecto. Y el después. Perfecto. Voy a pasar rápido ahorita el durante. Sí, sí, claro, claro. Mira, en el durante estamos viendo, ¿verdad? También en esta ya asamblea, hacer uso de las herramientas Sí. para beneficio de lo que pretende hacerse sin consultar, ni mucho menos, que es lo que debería de hacerse en las respectivas comisiones, ¿verdad? En el sentido de lo que yo le llamo socializar. ¿Qué quiero decir con esto? Que con la despensa de trámite se van y se han ido todas las leyes importantes que se han hecho ahorita en 40 días, ¿verdad? Y la última que hemos visto, todos nos quedamos, perdón, un poco, lo digo por mi edad, asustados de que un día sábado el señor presidente, que hay que decirlo, ¿verdad? Yo sí creo de que el gobierno está haciendo lo que debe de hacer en el sentido de buscarle soluciones de cómo atraer inversión, ¿verdad? Entonces el sábado vemos que él participa, por cierto, de forma virtual, ¿verdad? Y él anuncia de que el país va a adoptar como moneda de curso legal el Bitcoin. Sí. ¿Cuál es la sorpresa? Que el día martes ya amanecemos con una ley del Bitcoin. Entonces ahí podemos ver y apreciar, en primer lugar, si esta ley se discutió, si esta ley tuvo por lo menos lo más mínimo de participación en lo que debe tener la formulación de ley. La Comisión de Economía discutió ese tema y hubo un acuerdo unánime para bajar al pleno. Mira, cuando tú dices que discutió, lo discutió por 32 minutos. Ese fue el tiempo. Y te lo digo y te lo pusiera hasta con segundos. Tardó más en que llegara la señora ministra de Economía, ¿verdad? En que se le diera ingreso con dispensa de trámites. Luego se van, ¿verdad?, supuestamente a discutirla, y tomó 32 minutos. Lo más interesante aquí observar es de que en el concepto más amplio como país hemos aprendido que Dios pone y Dios quita, ¿verdad?, a las personas que nos van a liderar. Sí. Pero también hay una responsabilidad en la población. La población está atenta, Claro. de lo que está sucediendo y de la forma que está sucediendo. Es como una contraloría pública. Pero aparte de Contraloría, es el hecho de que creímos en esas promesas, y por eso es que yo quiero llevar de forma paralela, y vuelvo a insistir, de que hay que dar el beneficio de duda a nuestro gobierno, en el sentido de que está en su debido derecho de buscar las herramientas de cómo atraer inversión, ¿verdad? Pero también vemos en este caso al órgano, llámese Asamblea Legislativa, haciendo lo mismo de siempre. Pero hoy no solo haciendo lo mismo de siempre, sino que haciendo lo mismo de siempre, pero de forma exponencial. Todas las leyes importantes que vemos en 40 días han sido con dispensa de trámite. Y ahí hay todavía un pecado más, que no es un pecado original, sino que es el pecado de no escuchar. Óigase bien, no a la oposición, sino escuchar al pueblo que también manifestó tener voz por medio de los otros diputados. Que muchos de ellos fueron por residuo. Es que no todos, no. Ahí sí yo te puedo decir que no todos. Sí, claro, no son todos, pero la mayoría. Pero aquí venimos. Ojo con lo que voy a decirte ahorita, hoy otra vez, en el después. En el después vamos a ver si esta asamblea también tiene, oigas esta palabra, la valentía de disminuir los diputados. Okay. ¿Por qué? Porque antes hablamos de eso. Antes siempre dijimos que eran demasiados diputados. Ya no 84. Ya no 84. Okay. Porque en este momento la pregunta del millón es, ¿de qué te sirven, verdad, los diputados, en este caso,
la fracción legislativa llamada CIAN si nadie discute, sino que al final solo aplauden, ¿verdad? Pero eso no puede ser el hecho de que tu servidor, no solo por mi edad, por mi experiencia y sobre todo porque como soldado y de grado coronel fui a la guerra y con eso sentamos, ¿verdad?, los cimientos de nuestra democracia, lo vemos hoy en la realidad. En el ejercicio mismo dentro de la Asamblea. Dentro de la Asamblea, óigase bien, yo no quiero ocupar la oposición, porque realmente no lo son. Matemáticamente, aritméticamente, nos damos cuenta de que ya no necesitan de ningún voto de nadie. Lo que sí necesitan es de escuchar. ¿Por qué? Y ponerle atención de la forma en que algunos diputados, en este caso yo me voy a referir al diputado Roy Sol, ¿verdad? Sí. Diputado de Nuestro Tiempo. Nuestro Tiempo. Él, muy pausado, le hizo ver la necesidad de que escucharan a técnicos y especialistas en este tema de economía y que podía darse el espacio para entrar a la discusión. La respuesta fue, ¿verdad?, no. Y a la hora de votar, cuando se dice, bueno, después de haberse discutido, ¿verdad?, por 32 minutos, ¿verdad?, pasemos a votación. Y ahora en día es ley. Mira qué interesante. Sí, aunque se va a aplicar dentro de 3 meses. Ah, no, es que así lo considera la ley. Y aún faltan otras cositas que detallar que lo dice la misma ley. Pero, vuelvo y repito, ¿verdad? Ya ahorita, en Casa Presidencial no tiene objeción alguna. Sí, claro, no va a haber veto si vino de parte de Presidencia. Por lo tanto, ¿verdad?, dentro de esa misma formación de ley, ellos mismos se dan ese espacio de 3 meses para hacer y ajustar de cómo darle vida a esta ley. Dentro de eso ya se va viendo más claro que se dice que Van de Sal es el que se va a llamar, va a ser el que va a fondear, ¿verdad?, esta parte en la parte económica. Sin embargo, al hablar del ente de la Asamblea Legislativa, yo en lo personal no solamente vengo a criticar, ¿verdad?, ni mucho menos a decirle, miren, todos lo están haciendo mal. Todo lo contrario. Seguimos, ¿verdad?, los que, o el pueblo, o los que creemos firmemente en ellos, de que van a cumplir lo que prometieron, ¿verdad? Yo sigo expectante de que cumpla con lo que prometieron. Y lo voy a decir hoy aprovechando, ¿verdad?, en este espacio como enfoque, porque la población ha estado pendiente. Ojo con los salarios. Estamos pendientes que lleguen a decir realmente que se los disminuyeron, ¿verdad? Y no estoy diciendo que se los disminuyan a cierta cantidad, sino que se los disminuyan. Con las dietas, bueno, ya es de tristeza que antes tenían 12,000 y en esta nueva legislatura aumentaron a 14,000. Entonces, aquello que parecía que era malo, ¿verdad?, hoy parece que no solamente es bueno, sino que todavía pongámosle un poquito más de carne, ¿verdad? Y ahí tenemos nosotros las cosas que no nos parecen lógicas en el desarrollo de lo que vamos a seguir viendo en el mismo actuar de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Porque, y hay que decirlo, ya me ha pasado a mí, en lo personal, un día de estos tuve la oportunidad de entrar a una reunión, ¿verdad?, como abogado, y alguien me dijo, mucho gusto, yo soy el diputado tal. Hoy no se conoce, no se saben quiénes son. Y yo, pues de forma respetuosa, solamente le dije, mucho gusto, señor diputado, un gusto. Pero al final de la reunión no me quedó más que preguntarle, perdone, ¿a qué partido pertenece? Y él, en cierta verdad, yo no lo quiero decir, a veces sentí que lo decía como un poco achicopalado, ¿verdad? Y sabiendo de que fue el día justamente después de que habían aprobado la ley, creyó de que yo iba a tocar el tema de que no me parece de que cosas tan importantes, ¿verdad?, como ellos dicen, haciendo historia, se hagan de la forma que se están haciendo, ¿verdad? Coronel, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial a esta hora de la mañana, así que no nos cambie, que seguimos analizando lo que está sucediendo y pues lo que falta por recorrer de la nueva Asamblea Legislativa que tomó posesión el 1 de, ya se me quedó la fecha, mire, coronel, el 1, porque hubo 2 fechas bastante importantes, el 1 de junio, el día en que el presidente de la República rinde el informe de sus 2 años de gestión, y un día antes, el mismo día que tomaron posesión, 1 de mayo,
la destitución de 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general. No nos cambie, que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por seguir con nosotros a través de Canal 8 y este programa producido por Mix de Medio Enfoque. Un placer poder presentarles para ustedes esta emisión donde estamos tocando temas bastante peculiares y que es necesario que todos analicemos. Mencionábamos antes de ir a la pausa la ley de la legalización como tercera moneda de circulación en nuestro país, la criptomoneda, el Bitcoin. Aún falta que esta ley entre en rigor a partir de los 3 meses que estipula la misma ley para que se legalice en nuestro país. Faltan muchas cosas que aún hay que detallar, que aún hay esa confusión en la población, y eso es lo que estamos analizando acá con el abogado y coronel en retiro, el coronel Jorge González Segura. Como dijimos, además de analista político, es ex candidato a diputado. Coronel, no se garantizó el debido proceso, mencionábamos, en cuanto a la aprobación de esta ley. 32 minutos fueron lo que se discutió en la Comisión de Economía para hacer bajada al Pleno y dar los votos y aprobar. Bueno, mira, fíjate de que yo hoy te lo voy a hacer el enfoque como abogado. Ok, sí, perfecto. Como abogado, ya los diputados, el presidente de la Asamblea está tratando de curarse en salud para darle el espacio dentro del concepto del debido proceso, ¿verdad?, a todas las etapas de la formación de ley. Entonces, en este momento, como es, y así está aprobado dentro del mismo reglamento interno de la Asamblea, hacer uso de la dispensa de trámites, al hacer uso de ello y darle inmediatamente ingreso, ¿verdad? Sí. Es donde en el debido proceso, después de que llega la ministra, lo presenta, se le da ingreso, ¿verdad?, atribuyéndose otra vez, ¿verdad?, a la dispensa de trámites, porque lo permite la ley. Claro. Ojo, el debido proceso, ¿qué sucede inmediatamente? Se suspende la reunión y baja, ¿verdad?, hoy a la comisión, ¿verdad?, al estudio, a la discusión. Ojo, debido proceso. Sí, entonces, ¿se aplicó entonces? A eso vamos. Okay. Entonces se le da el debido proceso de formación de ley, ¿verdad?, y se discute. Y se analiza. Se le dio el debido proceso. Pero a la luz de la realidad, en 32 minutos, ¿qué pudiste haber discutido? ¿Verdad? Entonces ahí donde vemos nosotros, inclusive los abogados, cómo podemos tener siempre presente el concepto formal de la ley y el concepto de la aplicación de la ley. En el concepto formal de la ley se nos dice, e inclusive está estipulado en la Constitución, cuál es el proceso para la formación de ley y quiénes tienen iniciativa de ley. Por eso vemos a nosotros, en este momento, en este caso, a la mayoría de los ministros actuando con esa potestad que le da la Constitución, con iniciativa de ley, ¿verdad?, formulando precisamente a quien le compete estas leyes. Así fue como vimos a la ministra de Economía llegar a la Asamblea y presentar la ley. Claro. Entonces, si bien es cierto, para muchos compañeros, colegas, no se ha dado el debido proceso, en lo muy personal, atendiendo a la formalidad de la ley, sí se le ha dado, ¿verdad? Okay. Pero,
otra vez, y hoy sí lo voy a decir con esta palabra, de forma express. Okay. De forma express. Tan así es que voy a recordarte lo que decía en el segmento anterior, desde que escuchábamos con gran alegría, en lo personal, ver a nuestro joven presidente hablando, ¿verdad?, de que el país podía adoptar, pero si tú ves, el día sábado quiere decir que después lo vimos el día lunes y el día martes, que ya estaba el proyecto de ley. Es decir, que con anterioridad ya se había formulado, porque aún para poder poner 16 artículos, tú tenés que empezar a ver que uno vaya en relación con el otro, y aquí lo decimos. Yo tuve la oportunidad también de escuchar el mismo día lunes, ¿verdad?, en conferencia de prensa al asesor económico, al señor Catán, que decía abiertamente de que iba a ser de forma voluntaria usar cualquiera de uno de los sí. dos. Y ya solamente nos quedamos, decía, de uno de los dos, aunque nuestra moneda todavía sigue siendo el colón. Ahí fue donde tú muy bien dijiste al inicio, 3 monedas. Pero aquí viene lo interesante, que es lo que yo quiero aplicar ahora. Si bien es cierto, ¿verdad?, se tiene en este momento la formación de la ley para que sea de curso legal, ya en nuestro país ya se está comercializando, ya se está dando, ¿verdad?, esa relación del Bitcoin. Sobre ese tema, que no es de la asamblea, sí me gustaría a explicar un poco, claro. En su momento, tal vez en el tercer segmento. Pero volviendo con la asamblea, yo sí quiero decirte de que estamos viendo, ¿verdad?, algo peor de lo mismo de siempre. Peor. Y en eso, ¿verdad?, externo mis saludos a los diputados que fueron electos por la bandera cian y a la mayoría de los diputados que están en la oposición, que no son más que también representación del pueblo, a quienes conozco en su mayoría, para decirle de que no nos cansemos de señalar en su momento aquellas deficiencias, porque también hoy tenemos, de acuerdo a la tecnología, que queda grabado la participación y de cómo se le da el enfoque, ¿verdad? Así que en esa relación yo sí les pido, ¿verdad?, a los diputados que hagan esa énfasis de cuando las cosas no se están haciendo bien, o por lo menos de abonar de cómo se debería hacer bien. En ese sentido, yo sí estaba de acuerdo de que se llamaran a expertos para que se escuchara sobre este tema. Sin embargo, no fue así. Coronel, para que no perdamos la idea, quedémonos ahí y el próximo segmento cambiamos un poquito de tema. Sin embargo, no vamos a cambiar de lugar, siempre el Parlamento salvadoreño, pero ha causado mucho temor entre la población esta ley. Incluso ha habido, yo puedo decir, bastante desinformación en cuanto a este tema. Bueno, ya estamos poniendo el segmento, solo decirte de que nosotros, y no me da pena la palabra que voy a ocupar, ¿verdad?, somos bastante ignorantes. El pueblo salvadoreño, ¿verdad?, sí tiene sapiencia en lo que nos da el día a día, pero en la mayoría de nosotros, producto mismo de que se está yendo con el sistema informático a una velocidad que a veces ni nosotros mismos, que creemos, que es mi caso, conocer de todo es mentira. Y eso va en relación a las plataformas digitales. Entonces, en ese sentido, sí yo te puedo decir de que estamos, ¿verdad?, muy ignorantes. Y la ignorancia sí es una forma en la cual la mayoría, ¿verdad?, estamos desinformados, y eso nos lleva a tener esa duda y sobre todo a estar en esa etapa, y yo lo digo, de ansiedad de qué es lo que va a pasar o está pasando. Medianamente algunos podemos conocerla. Y antes de irnos, decirte que en lo personal, ¿verdad?, yo estoy vinculado al SONTE desde hace 34 años y conozco lo que está pasando allá, de primera mano. De primera mano. Así que... Entonces, si allá se está aplicando esta comercialización con bitcoins, para los demás de la población no sería tan complicado adaptarnos a esto. Pues la verdad es de que, fíjate que la semana pasada, en una entrevista de otro canal, tuve la oportunidad de conocer a los 2 jóvenes que están a cargo ahorita precisamente de los cajeros de los Bitcoin. A uno de ellos ya lo había visto en el SONTE, y el punto es que me llamó la extrañeza, pero, perdón la palabra que voy a ocupar, se me pararon los pelos cuando él dijo que ya 200,000
salvadoreños. Oye, 200,000 cuentas en Bitcoin acá en el país, ¿verdad? Y que era producto ya del tiempo que tiene estar acá. Y lo digo con esa aseveración porque estuvieron ellos en otro medio de comunicación la semana pasada. En conclusión, no es el hecho de que nos vaya a costar adaptarnos, sino que eso tiene que ver, y sí me gustaría explicarlo más, con respecto a los medios de producción. Okay. Porque ahí viene algo interesante que yo quiero dejar señalado esta mañana. Perfecto. Quiero dejarlo también al público, pero sobre todo a aquellos que toman decisiones, a donde hay que poner el punto sobre la I cuando tenemos la oportunidad de estudiar economía y dentro de economía ver los aspectos de macroeconomía, que es lo que nos va a afectar a nosotros como país. Ok. Una de las cosas, coronel, que detalla la ley, la que se ha aprobado el pasado martes, fue bastante específico, en donde menciona uno de los artículos que a cualquier empresa que uno como consumidor quiera comprar en Bitcoin, la empresa está obligada a aceptar eso. Por eso te digo, la ley lo establece, ¿verdad? Y dice en términos ya jurídicos que la ley está para que se cumpla. Esa es la parte formal. La realidad no es así. La realidad no es así. Y hoy te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una ley de portación de armas. En la ley de portación de armas claramente dice que la gente no debe de portar armas si no tiene su permiso. Y en la realidad, ¿qué vemos? ¿Verdad? Que la mayoría de las armas que ocupa, en este caso el mismo crimen organizado o el malhechor, no tiene permiso. Entonces ahí vemos nosotros la parte de la ley formal, ¿verdad? Con la parte de lo que es la ley, en la parte de la ejecución de la ley. Entonces, si bien lo está diciendo en este momento de que vamos a estar obligados todos los entes, habrá que verse si va a ser realidad. Pero hay algo más que vuelvo a repetirte, hay que verlo en lo macroeconómico, que es lo que yo quiero desarrollarte a ti en no menos de unos 5 minutos, ¿verdad? Y eso lo vamos a aprovechar después de la pausa porque tenemos que ir a los comerciales y con eso vamos a iniciar el próximo bloque, así que muy pendiente porque es necesario que cada uno de nosotros también formemos nuestro criterio, pues va a ser ley que pues si es conveniente para cada uno de los consumidores utilizar esta moneda de la criptomoneda, el Bitcoin. No nos cambie que después venimos con el análisis del ex candidato a diputado, coronel, analista político y abogado, el Jorge González. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Vamos a aprovechar este bloque, coronel, ese análisis macroeconómico sobre el Bitcoin, me gustaría que pues, bueno, mira, lo anunciara. Este análisis lo quiero hacer de una forma que se me permita que sea entendible. Fíjate de que yo dije al principio de que hay que felicitar a nuestro gobierno y entre ellos al joven presidente porque es valedero de cómo buscar que venga inversión extranjera, ¿verdad? Pero aquí tenemos este caso, ya en la macroeconomía, versus a los medios de producción. Si alguien viene, óigase bien, que es la mayoría de la gente que va a estar afuera del país, a invertir a nuestro país con Bitcoin, con todo respeto a todos los economistas que vieron esta ley dentro del gobierno, quiere decir de que esta gente solo está interesada en llevarse nuestros dólares. No hay otra cosa. Ok, ¿por qué, coronel? Es que es bien sencillo, ¿verdad? Y es bien sencillo porque el punto es, en la economía, compra barato y vende caro. Pero si tú, fíjate bien, hoy se nos está haciendo de ley de que, y Dios no quiera, pues se meta con las pensiones, se nos siga pasando en dólares,
Pero vamos a poner el ejemplo de que hoy, que es mi caso, a mí se me paga en Bitcoin mi pensión. Cuando yo quiera salir del país, en Guatemala, ¿qué voy a hacer yo con Bitcoin? ¿Me entiendes? Aquí está la pregunta ahora, ¿verdad? Y aquí viene el ejemplo otra vez en la parte macroeconómica, que es lo que ha pasado en estos días, en esta área, no solo en el Zonte, sino que casi toda la parte del litoral de la Libertad, desde allá del Mahahual, el Tunco y el Zonte. La mayoría de las personas que han venido a hacer uso del Bitcoin son extranjeros. Y esos extranjeros, en el 99%, son de los que están en su momento de ocio. Es decir, de que están nada más y han venido a pasar vacaciones. Pero lo bueno de esto es de que traen los Bitcoin y se llevan los dólares. En otras palabras, ¿verdad? Comparado con los medios de producción, habrá que preguntarse, como se quiere hacer ver, de que en este momento allá en el Zonte hay minuteros, hay gente que hace pupusas que está trabajando con el Bitcoin. Quiero decirles de que eso es parcialmente falso. Justamente la semana pasada, el día jueves, tuve la oportunidad de estar en el Zonte y muchos medios estaban entrevistando a una señora que anda vendiendo minuta, ¿verdad? ¿Y que acepta Bitcoin? No, espérate, lo interesante de esto. En su carretón dice se acepta Bitcoin, ¿verdad? Pero a la pregunta a la señora de que de dónde se le había ocurrido, no, dice, mire, si yo no acepto Bitcoin, sino que mi nieto me puso esto porque iba a traer más gente a que me comprara. Pero esa es la realidad, ¿verdad? Sin embargo, está un cajero ahí. Sí. ¿Y cuál es el comentario de la gente que está trabajando ahí en el Zonte? Dice, mire, el problema es de que la mayoría dice, puya, se cayó el Bitcoin y entonces yo tenía tantos dólares y ahora tengo menos. Ese es el comentario de la mayoría de la gente. Pero lo más interesante en este análisis que yo te quiero poner es que se hace creer que hoy todo el mundo va a tener la opción de poder entrar en el sistema financiero. Digamos que es cierto, y lo vemos en una realidad con nuestro campesino. El campesino, sobre la base de los medios de producción, hace producir la tierra, ¿verdad? ¿Sobre qué base hace producir la tierra? Por su experiencia y sobre todo el ciclo de lo que está cambiando, óigase bien, ¿verdad? Los factores que inciden hoy en día, ¿verdad? De cómo llueve y cómo no llueve. Hoy vemos que el invierno en sí entra en junio, ya no en mayo, y eso ya no es secreto. Pero el hecho es de que la única forma de generar riqueza es produciendo. Okay. Entonces la pregunta del millón es, ¿El Salvador puede producir bitcoins? No. Lo único que El Salvador sí puede producir son dólares. Y la mayoría de esos dólares los envían nuestros hermanos lejanos. Entonces, eso es en la parte macroeconómica donde que habrá que ponerle atención. ¿Por qué tú vas a venir a invertir con bitcoins? ¿Contra qué aquí? Porque vuelvo y repito, ¿verdad? La única forma de generar riqueza es produciendo. Okay. Y produciendo, ya sean bienes de consumo, ¿verdad? O servicios. Lo que estamos viendo con el Bitcoin es un servicio, no es ninguna producción. Sencillo, preguntémonos todos, ¿El Salvador va a emitir Bitcoins? Ojo, cuando tú hablaste de que teníamos tres monedas interesantes, y hoy lo retomo en este análisis, el colón, pregunta del millón, ¿El Salvador puede producir colones? La respuesta es sí. Nuestro Banco Central de Reserva tiene la maquinita para hacer producir colones. Por esa razón hemos dicho, con algún temor, de que si en este caso, ¿verdad?, volviese el colón a estar en nuestro medio, sí habría una inflación, ¿verdad?, y devaluación de la moneda, porque el banco, al hacer más billetes, te puede dar más billetes, pero no te puede dar la misma capacidad para de compra. Entonces, mira, en esto hay que tener un especial cuidado, y por eso es de que, gracias a Dios, me da la oportunidad para hacerle entender, no solamente a los legisladores, sino que a aquellos que son asesores, para poder hacer una ley a donde realmente nos conviene o no.
Y aquí viene para terminar esta participación, Sí, claro, que para mí es bien importante. Recuérdate y tengámoslo presente que nuestro querido país El Salvador no es aislado en el mundo, ni mucho menos nosotros tenemos, en este caso, la bendición de tener, para poder hablar del petróleo, reservas del petróleo. No tenemos, otros países sí. Eso sí tiene mayor riqueza y tienen de dónde convertirlo en dinero. Pero el punto mío es de que si el país no está solo y teniendo nosotros necesariamente que negociar nuestra deuda o para cerrar la brecha, como bien lo ha dicho el señor ministro de Hacienda, se da con los organismos internacionales, entre ellos específicamente el Fondo Monetario Internacional, el FMI. ¿Qué dijo ya el fondo? ¿Verdad? En la semana pasada, señores de El Salvador, le vamos a poner una pausa a las negociaciones que tenemos. sí. Yo sí me atrevería a decir, ¿verdad?, de que no se nos espera, ¿verdad? Yo me atrevería a decir que no soy economista, pero sí soy analista, político, ¿verdad?, abogado, coronel, con experiencia debido a la guerra. Sí hubo guerra en nuestro país, señor joven presidente. Yo soy herido en combate, hay compañeros que perdieron miembros. El punto es que sí puedo adelantarme de que no se nos vienen las mejores soluciones con los, óigase bien, organismos internacionales. Okay. Casi puedo decir que ninguno, viendo de que se ha aprobado esta ley, va a confiar en nuestro país para darle más créditos o para renegociar las deudas. Así que no quiero, ¿verdad?, más que, nuevamente, para cerrar mi participación en esto, felicitar al gobierno porque es valedero buscar la forma de hacerlo. Pero con la experiencia de una criptomoneda que no tiene ningún respaldo, ¿verdad?, legal, ni mucho menos tiene un respaldo fuerte por algo que lo controle. Como ya dije, que en nuestro colón sí tenemos capacidad de hacer más colones. En dólares no los hacemos, pero sí tenemos quien nos los envíe. En el caso del Bitcoin, perdonen, nadie sabe quién va a tener el control de eso. Okay. En esos temas, si tú ves, no voy a ahondar sobre si estamos en la mira de lo que se ha criticado a la par, como es el lavado de dinero, y con eso, como se le conoce, ¿verdad?, la lavandería. Eso es típico de este uso de esta criptomoneda. Hemos visto muchos ejemplos. La semana pasada vimos a alguien allá de Turquía que ha desaparecido, joven, 28 años, ¿verdad?, con 2.000 millones de dólares. Ahí sí, ¿verdad? Así que ese es el análisis. Perfecto, coronel. Tenemos que hacer la pausa. Damos por concluido el tema del Bitcoin y pues la aprobación de esta ley, que a partir de dentro de 3 meses pues tenemos que ver qué panorama es el que nos vamos a enfrentar cada uno de los salvadoreños. Vamos a la pausa y al regresar seguimos analizando 3 temas importantes siempre dentro del Parlamento salvadoreño. Después de la pausa, usted los puede conocer. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bien, vamos a aprovechar el tiempo y nos vamos a quedar con lo del anterior bloque porque hay algo que analizar y es importante que lo toquemos en esta mañana. Siempre sobre la economía entre El Salvador, pues como lo mencionábamos, está el colón, el dólar, que es sumamente importante, y hoy que se va a unir el Bitcoin. Pero en cuanto a los dólares producidos en Estados Unidos, ahí tenemos un tema que abordar y es el que pues los que están amparados bajo el TPS no pueden ser elegibles para buscar la residencia permanente. ¿Cómo nos viene a afectar esto, coronel? Mira, nos viene a afectar, en el bloque anterior
yo estaba diciendo de que no se nos esperan las mejores soluciones con la banca multilateral, ni mucho menos de organismos internacionales. Hoy, viendo ese espejo directamente con lo que está pasando, porque esto fue una noticia de la semana pasada. Sí, así o sea, estamos viviéndolo todo, ¿verdad? Como quien dice, en un tiempo tan corto, y es el hecho de que en Estados Unidos, solo salvadoreños estaban amparados al TPS alrededor de 200,000. Yo le llamo familias, porque de cada uno es una familia. El hecho es de que ese era un estatus, el cual se le ha dado término, pero la honorable Corte Suprema de Estados Unidos ha dicho de que no son elegibles para obtener una residencia. Entonces quiere decir de que todos estos hermanos, ¿verdad?, están ante una situación tan difícil, porque si no se les busca, ojo, que eso sí lo puede hacer el Ejecutivo, ¿verdad? En este caso por orden demócrata. Ahí es donde entra la situación tan difícil de nuestras relaciones, ¿verdad? Llamémosles internacionales, pero sobre todo la buena relación que debe de haber para con Estados Unidos. Y aquí viene, no ha sido la mejor en estos últimos días. Ha habido mucha confrontación, ¿verdad? Y ahí tenemos hasta personajes, específicamente, ¿verdad? Ahí tenemos a la senadora de origen guatemalteco que ha estado en la palestra. Pero ella es tan importante porque ella pudiera ser la persona que pueda promover, ¿verdad?, como demócrata, convenciendo a los republicanos ante el Senado, ¿verdad?, pero sobre todo dentro de su partido, para que se lo lleven a nivel presidencial, porque eso sí puede darse por una orden presidencial, para que se les dé un nuevo estatus a nuestros salvadoreños. En otras palabras, quiere decir de que en este momento tenemos a 200,000 salvadoreños en el limbo, que no sabemos qué va a pasar. Lo que sí estamos seguros, lo que conocemos medianamente de los procesos, en este caso legales en Estados Unidos, es el hecho de que todo aquel salvadoreño que ya no va a tener o no va a poder estar amparado en el TPS porque ese estatus ha terminado, se vuelve ilegal. Y Dios no quiera, ¿verdad?, los empiecen, ¿verdad?, a devolver a nuestro país. Y eso tiene que ver con el dólar, porque actualmente esas 200 familias que están en este momento legalmente trabajando bajo ese estatus son los que mandan esta remesa, son los que generan, los que mandan el dólar. Ahí donde viene otra vez algo que hay que verlo comparado con el Bitcoin, porque si bien es cierto, los salvadoreños hoy en día para mandar los dólares a El Salvador tienen que pagar una comisión que es normal. Se está diciendo de que al hacerlo con el Bitcoin no se paga, pero solamente esa pequeña comisión no es comparable con la cantidad de millones de dólares que van a dejar de venir a El Salvador. Entonces, si aquí no va a haber dólar, ojo, de las personas que tienen la capacidad del Bitcoin, no tienen nada que venir a llevarse, nada que venir a llevarse. Entonces, no vamos a ver ni siquiera inversión extranjera, ni mucho menos aquello que se está tratando de hacernos ver, de que la población va a tener la oportunidad de accesar a la banca. No va a ser así. Y porque eso no va a ser así, comparado con el campesino, que para poder sembrar la tierra, desde el gobierno primero se le da un paquete agrícola, pero después de eso él también tiene que ir en ciertos momentos al mismo banco de fomento a buscar un crédito para terminar de darle los insumos a la cosecha para obtener el fruto de la tierra, medios de producción, generar riqueza. Eso no lo vamos a generar con el Bitcoin. Okay. Perfecto, coronel, se nos acabó el tiempo, realmente quedaron temas ahí todavía que era necesario tocarlos dentro de la Asamblea Legislativa, pero esperemos que próximamente pues, pueda venir y sigamos analizando estos temas. Gracias por acompañarnos. No, realmente el agradecido soy yo, ¿verdad? Porque nos das la oportunidad de expresar la forma como lo vemos desde otro ángulo. Quiero ser concluyente en decirte de que
es valedero lo que nuestro joven presidente y el gobierno está tratando de hacer. Okay. Pero al análisis que debe de dársele en la asamblea, eso no es valedero bajo la premisa de la dispensa de trámites y que por darle el concepto, ¿verdad?, del debido proceso baje a discusión y en 32 minutos se apruebe. Eso no es valedero, y con todo respeto a nuestra honorable Asamblea Legislativa, hay que desligarse un poco de lo que está haciendo, ¿verdad?, el Ejecutivo. Sin embargo, nuevamente, a los compañeros, a los señores diputados que están en la oposición, no dejen de señalar lo que debe de señalarse, que no está bien hecho. Así que gracias, feliz inicio de semana a toda tu teleaudiencia y espero pues me invites nuevamente a tu programa. Así será, coronel. Gracias por habernos acompañado. Así que pues ya lo escuchó usted, amigo televidente. Es necesario que cada uno de nosotros nos formemos nuestro criterio de personas como el coronel, analista político, abogado, ex candidato a diputado y pues coronel en retiro. Es necesario que cada uno de nosotros escuchemos esas voces que pues tienen algo que aportar a cada salvadoreño. Gracias por habernos acompañado. Que sea un bendecido inicio de semana. Será hasta la próxima emisión, que primeramente Dios, así nos vamos a ver a través de la pantalla. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.